Ante todo, debo expresar la alegría de estar esta mañana aquí, junto a ustedes, y luego de ver esta magnífica exposición. Nosotros, como decía Fernando Enrique hoy, somos un cuarteto que nos vamos adaptando. Uno a veces toca el violín, la melodía, normalmente Felipe, otro toca el contrabajo, la cosa sólida, normalmente Ricardo, ¿no? Fernando Enrique y yo somos un poco más maleables. Y vamos acomodando. Pero yo quiero decir a ustedes que ustedes han oído una magnífica exposición sobre el cambio civilizatorio que vivimos, que hizo Felipe, y una exposición profunda de la naturaleza de la crisis que hizo Ricardo. Yo personalmente quiero decir que en esta mañana no voy a decir lo que pensaba decir o lo que me correspondía decir, sino quiero expresar mi depoimento personal, mi declaración personal frente a esta exposición que vi. Primero, que es una exposición de madurez, porque esto no es ni la entronización o la adulación de un presidente. Es la exposición objetiva, cronológica, de un tiempo histórico de Brasil, que para nosotros uruguayos es también un tiempo histórico nuestro. Ustedes saben que Uruguay tuvo el destino de nacer entre Argentina y Brasil. Es su destino, es su destino, es su destino. Por eso nosotros, si vamos a la historia, entre 1812 y 1830, estuvimos en todos los lugares. En 1812 éramos españoles y juramos la Constitución Liberal de Cádiz, tan recordada estos días. Luego fuimos Portugal, y ahí juramos la otra Constitución, la de Pombal, también liberal, casi calcada de la de Cádiz. Después fuimos Brasil, y también nos pasamos a la Constituyente de Brasil. Después intentamos ser la de Argentina, pero ahí fracasamos. Y entonces, finalmente, en 1830 terminamos siendo un país independiente. Independiente, pero en este barrio, con estos dos vecinos. Y eso hace que ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Y esa profesión yo veía ahora con impacto realmente sentimental, porque yo viví todo esto. Los chilenos lo viven también, pero del otro lado de la cordillera. Los españoles también lo viven, pero del otro lado del Atlántico. Nosotros no tenemos frontera. Recién hablaba aquí con un alto ejecutivo y él me decía, soy de Rivera. Y bueno, eso quiere decir que Rivera y Livramento es la misma cosa, es una ciudad común. Eso quiere decir no sé qué soy, ¿no? Bueno, pongo una pequeña anécdota. En un día dramático, muy dramático para Brasil, para todos nosotros, el de Tancredo, aquella noche terrible. Estábamos aquí con doña Marta en Brasilia para esperar ese momento, ¿no? Y había tantas cosas, que Figueredo, que quién entrega la banda, quién no entrega, toda una cosa fantástica. Pero se sabía que Tancredo estaba enfermo, no se sabía cuánto. Entonces estábamos ahí, ya había pasado la medianoche, 1 o 2 de la madrugada, y golpean la puerta. Y era mi jefe de seguranza, comisario. Me dice, presidente, pasa una cosa gravísima. El presidente Neves está internado y difícilmente pueda tomar pose. Entonces yo le digo, pero, comisario, digo, ¿usted escuchó bien? Sí, escuché en la televisión. Y le digo, ¿y usted comprendió bien la televisión? Me mira así y me dice, yo soy de Rivera, señor, ¿no? Eso quiere decir, que él fala portuñol, ¿no? Eso quiere decir, como falamos todos un poquito, ¿no? Bueno, él podría falar en portuñol, pues sería una vergüenza, ¿no? Bueno, entonces,
vivimos dramáticamente esos momentos, ¿no? Aquella sensación de inseguridad. Yo el otro día cité ese episodio en la Argentina, porque ahora hay una briga terrible en la Argentina, entre tantas, ¿no? Entre el presidente, la presidenta y el vicepresidente. Hay un debate sobre la naturaleza del vicepresidente. Y yo escribí el otro día en Buenos Aires, aquella noche dramática, cómo se resolvió. No se sabía quién iba a asumir. Entonces, uno decía Guimarães, otro decía Sarney. ¿Por qué? Porque si era un caso de acefalía de la presidencia, entonces no había presidente, tenía que asumir el presidente de la Cámara de Diputados, que era Guimarães. Si era un caso de vacancia, el vicepresidente tenía la obligación, digamos, el derecho de ocupar. Y entonces recuerdo que en la madrugada despiertan a don Alfonso Ariños, que era el papa del derecho constitucional, y le preguntan, y él dice, es muy claro, tiene que asumir el vicepresidente. ¿Y por qué? Porque el vicepresidente no es vicepresidente del presidente, es vicepresidente de la República. Y su mandato emana de la Constitución y del voto popular, igual que el del presidente. El del presidente para gobernar, el del vicepresidente para sustituirlo si el presidente no está. Entonces, muy claro. Y ahí asumió Sarney. En una jornada tan difícil. Entonces, uno vivió todo eso. Y vivió luego el proceso de la inflación. Entonces, era una situación muy difícil, porque además eran tres transiciones paralelas. Estábamos saliendo de las dictaduras, estamos hablando de la transición democrática. Yo había asumido 1 de marzo del 85, asume Sarney 7 días después, 7 de marzo del 85, Alfonsín había asumido el año anterior. Entonces estábamos en la transición democrática con todas las amenazas de un equilibrio nuevo que había que hacer. Ejércitos por un lado, ejércitos que entregaban, presos políticos por otro, en el caso nuestro una guerrilla que estaba en la cárcel. Fíjense lo que significaba eso, ¿no? Era todas unas tensiones y una situación económica muy difícil. No teníamos el mercado internacional de hoy, teníamos todo en contra en aquellos años. No eran los precios de agricultura tan fantásticos de hoy, no eran los precios de los minerales, aquellos eran años terribles desde ese punto de vista. Y una economía terriblemente inflacionaria. Mi primer gobierno fue dramático desde ese punto de vista. Teníamos 1.500% de inflación en Brasil, 1.500% de inflación en la Argentina. Y nosotros en el medio, ahí, viendo cómo equilibrábamos las cosas. Entonces, esto que aquí se cuenta con una cronología muy rigurosa, muy sencilla, está cargado de dramatismo político, de dramatismo social. Había que hacer una transición muy difícil, con una democracia no suficientemente asentada. Fíjese, Brasil. Hoy miramos todo muy tranquilo. Las mayores democracias de América Latina. Bueno, hoy México tuvo una transición, todo el mundo decía, ¿qué acontecerá después del PRI? Bueno, y un día perdió el PRI, y Zedillo reconoció la victoria. Y vino otro gobierno del PAN, y ahora vino otro gobierno del PAN, y ahí está el PAN, y ahí está el PRI, y hoy México tuvo una alternancia y tiene partidos políticos allí. Brasil nunca había tenido realmente partidos políticos estables, ni en la época del imperio, ni en la época de la república, eran cosas muy particulares, ¿no? La propia aspiración del Partido Nacional de Getúlio no llegó a ser un partido nacional. Pero hoy tenemos dos partidos alternándose hace ya 4 elecciones, ¿no? 4 elecciones entre PT y PSDB, y esto se ve hoy asentado. Hoy se ve muy bien, hoy se ve muy sencillo. La gente olvida fácil, todos olvidamos fácil, pero son muy pocos años en que no era así, porque terminó el gobierno de Sarney y después vivimos la tragedia del gobierno Collor, que fue toda una tragedia. Para nosotros eso eran inestabilidades y olas que iban y venían de un modo muy dramático, y que nos sacudían.
Entonces hoy miramos felizmente desde otra perspectiva las cosas. Y eso es, Felipe hablaba del parteaguas de la crisis que ya he analizado aquí. Yo también quiero hablar de un parteaguas de las ideas, un momento de ruptura de las ideas y de la política. ¿Qué es esto que vemos acá? Porque el Plan Real marca la presencia del Estado como estabilizador, no como problema, sino como solución. Y la derrota de la cultura inflacionaria, que fue histórica en América Latina y endémica en el Brasil, que era uno de los países más inflacionarios y que había institucionalizado la inflación con la indexación permanente de todas las cosas, de las deudas, los créditos, de todas las cosas. Entonces, eso fue muy importante. Entonces, aquí se habla del legado del Plan Real, y creo que esto es muy parecido al legado que hoy tenemos de la crisis, ¿no? La crisis hoy nos dice, no hay alternativa al sistema. Mucha gente creyó que con la crisis se caía el sistema, no había más capitalismo. Bueno, como hemos dicho muchas veces, ya en nuestra larga vida hemos sido invitados muchas veces al funeral de capitalismo, ¿no? Nunca ocurrió porque el difunto no apareció, ¿no? Y una vez más, desde el norte de Sudamérica nos decían, se cayó el capitalismo, se terminó la globalización. Bueno, ni se terminó el capitalismo, ni se terminó la globalización, ni se terminará. Entonces, eso es una primera lección que nos deja la crisis, que aún en el peor momento en que el capitalismo mostró sus debilidades, sus fragilidades, ellos han explicado muy bien la debilidad de la irracionalidad financiera sin control, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar un punto, que es muy importante también entre empresarios. Nosotros venimos de una reunión de empresarios, ¿no? Estaba el joven Odebrecht, estaba el veterano Zafra, estaba el veterano José Gerdau, eran los empresarios brasileños que había. Y yo dije ahí, y repito acá, uno de los dramas del capitalismo norteamericano es que hizo corrupto algo magnífico, que nació en Inglaterra bajo Gladstone, que es la sociedad anónima, que le permitió al capitalismo un fantástico desarrollo. Pero la sociedad anónima no implicaba la desaparición de los líderes, no implicaba la desaparición de la responsabilidad personal, no implicaba eso. Era un modo autónomo de gestionar. Pero resulta que aquí el capitalismo quedó en manos de nadie. Y acá Lehman Brothers, ¿quién es el responsable de Lehman Brothers? Nadie sabe. ¿Dónde están los hermanitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanitos? Como dice, ¿dónde están? Bueno, entonces, ¿dónde están? Los de Goldman Sachs, ¿no? Que le arreglaban las cuentas a los griegos, ¿no? Y le decían, no se preocupen, nosotros sabemos de eso, y le arreglaban las cuentas. Y ahora nadie es responsable. No, el capitalismo norteamericano tuvo sus líderes, ¿no? Su Henry Ford, sus Rockefeller, su Edison, los que fueren. Este ha sido un capitalismo en manos irresponsables. Y se ha demostrado entonces una vez más que aún en estas cosas es muy importante el liderazgo personal. En las empresas, en las organizaciones, en la responsabilidad personal también que se asume frente a eso. Entonces, esta es una lección importante de la crisis. No hay otro sistema de alternativa. También quedó claro que no hay dogmas. Y ahí viene una comprobación y también un riesgo. La comprobación es que el dogma antiguo de la vieja izquierda es que la economía se iba a resolver con política y con moral, se cayó. La izquierda tradicional tuvo que cambiar a la izquierda moderna y entender los resortes de la economía. La derecha liberal extrema decía lo opuesto. Decía, solo con economía se van a resolver los temas políticos y eventualmente morales que nos interesan mucho. Entonces, ambas cosas se han caído. Entonces, hoy sabemos que no hay dogmas, no hay recetas globales para que expliquen todo.
ni el mercado solo va a proveer de todo, ni va a atender las responsabilidades sociales y el equilibrio de la sociedad, ni a la inversa. El Estado, con su asedio burocrático, va a darle a la economía el brillo y dinamismo necesario. Es verdad. Pero entonces, ¿ahora qué? ¿Vale todo? ¿Ahora qué? Entonces sale uno y dice, no, ahora Keynes. Sí, hablan de Keynes sin leer a Keynes, ¿no? Porque para algunos es keynesianismo agarrar la renta petrolera y comprarse una flota de cazabombarderos rusos, ¿no? Eso no es keynesianismo. Eso es económicamente despilfarro y políticamente una idiotez, diría yo, ¿no? Keynes no tiene nada que ver con eso. Pero dice, no, yo soy keynesiano, gasto, ¿no? Y transforman a Keynes en una caricatura, ¿no? Yo comprendo, es difícil leer la teoría del ahorro y el dinero, es muy difícil. A mí me costó mucho tiempo cuando lo estudié. Es la verdad, es muy difícil. El único economista fácil de leer era Adam Smith, ¿no? Que también fue muy olvidado por los liberales, ¿no? Porque el gran teórico, el fundador del liberalismo económico, él decía, la situación óptima de un empresario es el monopolio. En consecuencia, todo empresario va a procurar, porque es su deber, tener un monopolio. Es solo el Estado el que puede con leyes impedir eso que no es bueno para la economía de mercado. Eso lo decía Adam Smith. Pero nuestros nuevos liberales no han leído muy bien tampoco a Adam Smith. Yo, como soy viejo liberal, no tengo problema, ¿no? No soy de los nuevos, no soy de los neos, soy de los auténticos. Entonces, el liberalismo es un profundo mensaje social también. Es un profundo mensaje social. Lo que dijo tú, Indalecio Prieto, ¿no? Soy socialista a favor de liberal. Bueno, yo me identifico con eso. Bueno, pero hoy, dice, estamos en la irresponsabilidad. Está bien, los dogmas no hay. Pero entonces está gasto. No, gasto no. Gasto no. Eso tiene que ser, tiene un sentido. Esas son lecciones que nos dejó la historia, nos deja esta crisis y nos la dejó esta historia. Aprendimos que la inflación no era buena y que era el peor impuesto a los pobres, justamente. Los ricos siempre se iban a defender en la inflación. Sabían manejar monedas, sabían manejar oro, sabían manejar metales. Los pobres eran los que más sufrían la inflación. El peor impuesto, el más negativo, el más reaccionario de los impuestos ha sido la inflación. Pero cuando nosotros éramos jóvenes no se hablaba así. Se decía que la inflación era una captación forzosa de ahorro por parte del Estado que luego el Estado redistribuía. Eso era lo que se decía en nuestras cátedras en la época que estudiábamos, ¿no? Eso era lo progresista. Eso era, ¿O qué enseñábamos? ¿O qué enseñábamos? Bueno, yo no, ese pecado no tengo, Bueno, entonces, era lo que se decía, la inflación era casi buena, pero era como la droga, ¿no? Porque realmente es como la droga, tiene un momento de euforia y luego deja sus consecuencias nefastas, ¿no? Bueno, eso está claro. Esta es una lección que nos deja esta crisis y también que la dejó para el Brasil y para América Latina, ¿no? O sea que este plan no es solo un plan económico, es un plan cultural, social y político. El salir de la economía inflacionaria fue pasar a la economía real, fue a la vez la revalorización del trabajo, la revalorización de la producción, la revalorización del comercio sano, porque la inflación es el paraíso del especulador y nunca la gloria del trabajador. Es así. Del mismo modo, las deudas. No hace muchos años, y todavía algunos era no pagar la deuda externa, ¿no? Sabemos que nuestras calles recuerdan mucho, todavía retumba el eslogan y los muros, no pagar la deuda externa, muera el Fondo Monetario. Bueno, esto supuso también un manejo adecuado de la deuda. Entonces, eso que ocurrió en esos años que aquí se muestran y que representa Fernando Henrique, fueron el acceso a una economía moderna, el acceso a una economía de estabilidad, y al mismo tiempo el afianzamiento de la democracia, porque eso es lo que permitió
que los países tuvieran otra estabilidad. Y por eso hoy podemos mirar la democracia con otra perspectiva. Tenemos democracia, gobiernos electos, salvo el caso de Cuba, en el resto tenemos. Ahora, ¿tenemos una democracia perfecta? No. Todos vemos todos los días, para empezar, el problema de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial. Tenemos buenos ejemplos que nos reconfortan. Yo cuando veo que el Tribunal Electoral de Brasil multa al presidente porque no cumple la norma y hace propaganda electoral, bueno, me alegro, porque digo, aquí hay alguien que actúa con independencia. Cuando la Suprema Corte de Colombia dice el presidente Uribe no puede aspirar al tercer mandato, bueno, eso nos reconforta. Cuando en cambio leemos, como podemos leer en los jornales de hoy, la situación en Argentina, ¿no?, con un juez que está procesando, nadie sabe bien por qué, al jefe del gobierno de Buenos Aires, y cuando uno ve esas cosas se preocupa. No hay un poder judicial realmente independiente. Y esto había una asignatura pendiente muy importante también desde el punto de vista económico. Porque la inversión requiere leyes, requiere seguridad, requiere previsibilidad y requiere una justicia independiente que dé garantía a los derechos. Y esos son problemas que tenemos ahí. La tentación reeleccionista, ahí está también. Felizmente el presidente Lula resistió. Felizmente al presidente Uribe se le dijo que no. Pero eso siempre está ahí, hay una tentación. Y tenemos, como sabemos, en el norte ya un reeleccionismo instaurado para siempre con el presidente Chávez, desgraciadamente, que también representa otro de los males de nuestra América Latina y que tenemos que decir, porque la construcción democrática ha sido muy fuerte, muy importante, pero tenemos que mostrar también sus debilidades para asumirlas. Porque ha resurgido el populismo. El populismo surgió porque lo que dijo Ricardo hace un rato, tuvimos los 6 años de mejor comercio exterior de nuestra historia. En el caso del Río de la Plata, desde el origen, ¿no?, del que llegó Solís y Magallanes. Nunca hubo una cosa igual. Está bien, pero eso tuvo un hijo legítimos y tuvo hijos bastardos. El hijo bastardo es el populismo, porque el populismo precisa dinero. ¿Qué es el populismo? El populismo es un líder mesiánico que se pone por arriba de las instituciones, que sustituye los mecanismos de la representación democrática por la Asamblea Popular y que usa el presupuesto del Estado para organizar esa Asamblea Popular, ¿no? Ese es básicamente lo que ha sufrido la América Latina desde muchos años. Vivió hace 70 años en Argentina y luego ya ha seguido. Es lo que tenemos hoy en Venezuela también. Y todo eso se hace bajo una fachada de un gobierno electo. Jean Montesquieu decía, no hay peor tiranía que aquella tiranía que se ejerce a la sombra de las leyes. Y eso es lo terrible del populismo, que es una acechanza y que es un mal que tenemos que combatir. Pero en fin, termino este testimonio personal con un gran confort espiritual de ver cómo cambió Brasil, cómo cambió también América Latina, cómo pese a todo hemos sabido hacer algunas cosas muy importantes, ganar esta estabilidad, ganar esta tranquilidad, ganar en diálogo político, con acechanzas, con riesgos, con peligros, pero que también se ha logrado hacer un parteaguas. Una cosa fue antes del plan real, otra cosa fue después. Esto no es solo un plan económico, es una actitud ante la vida. O premio el trabajo o premio la especulación. O organiza un Estado serio o un Estado irresponsable que se suma también a la fanfarria y a la inestabilidad. Y eso es muy importante, porque, como decía Octavio Paz, la modernidad no está fuera de nosotros, la modernidad está dentro de nosotros. Y la sacamos adelante o ella no vendrá. Muchas gracias.